Muy buenas a todos. En este segundo vídeo vamos a ver el concepto de proporción directa. Vamos a decir que hay una proporción directa que se da entre dos magnitudes o dos datos, según vemos aquí, cuando podemos decir lo siguiente, que cuanto más una cosa, más la otra. Es decir, si una magnitud aumenta, la otra también. Ahora la vamos a ver en el ejemplo. O también podremos decir que cuanto menos una cosa, menos la otra. Lo que quiero que os quedéis con esto sería que aquí estamos usando la misma palabra. Cuanto más una cosa, más la otra. Es decir, será la misma relación. En el caso de proporción indirecta o proporción inversa, veremos en el siguiente vídeo que diremos, si aquí decimos más, aquí diremos menos. Será al contrario, ¿vale? Así que cuanto menos una cosa, pues también menos la otra. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. En un corredor de fondo nos dice que avanza a una velocidad de 3 metros por segundo. Cada segundo avanza 3 metros. Y por tanto, cuanto más tiempo esté corriendo, más metros habrá avanzado. Cuanto más, más. ¿Vale? Vemos en el siguiente esquema cuánto iría avanzando según el tiempo que esté corriendo. Durante un segundo va a avanzar 3 metros, ya que la velocidad es de 3 metros por segundo. Si avanza durante 2 segundos, pues evidentemente hará el doble de metros, 6, ¿vale? Pues en cada uno de estos datos se establece una proporción directa. Vamos a comprobarlo. Decíamos según el vídeo anterior que una proporción se da cuando dos razones son iguales. Aquí vemos que si avanza durante un segundo, recorre 3 metros. Y si lo hace durante 2 segundos, recorre 6 metros. Decíamos que para que una proporción se dé, si multiplicábamos en cruz, el resultado tenía que ser igual. Es decir, si tomábamos una diagonal y tomábamos la otra diagonal, la multiplicábamos y la igualábamos, tenía que ser lo mismo. En nuestro caso, 1 por 6 debería ser igual a 2 por 3. Evidentemente, 6 es igual a 6 y por tanto esta proporción se cumple. Lo comprobamos con otros datos, con el 6 y 18 y con el 24 y 72. Entonces debería ser que 6 es a 18 como 24 es a 72. Y multiplicando de nuevo las dos diagonales, tendríamos que 6 por 72, esta diagonal de aquí, debería ser igual a 24 por 18, que es esa diagonal de ahí, 24 por 18. Y en ambos casos esto nos sale 432. Como 432 nos sale tanto izquierda como derecha, esa proporción se cumpliría, ¿vale? Bueno, pues vamos a imaginar ahora, ya vimos en el ejemplo anterior, que hay veces que hay uno de los datos que nos falta y podemos usar el tema de la proporción para poder calcularlo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En el siguiente ejemplo vamos a imaginar que solo sabemos el dato de 6 segundos y 18 metros. Es decir, imaginamos que en esta tabla nos borran todos estos datos y no los conocemos. Solamente sabemos el de 6 y 18 y sabemos que existe una proporción directa. Entonces nos piden calcular cuánta distancia ha recorrido durante 20 segundos. ¿De acuerdo? Tenemos 6 segundos y 18 metros. Pues nos piden calcular cuál sería el dato relacionado con 20. Y esto vamos a poder hacerlo de dos formas. La primera de ellas es por reducción a la unidad. Esta la usaremos algo menos, pero aún así la vamos a explicar. Dentro del tema de la reducción a la unidad, vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner en una tabla el tiempo y la distancia, es decir, las dos magnitudes que se están relacionando en nuestro problema. Y vamos a hacer al menos 3 columnas. En una de ellas colocaremos el dato que ya conocemos, el 6 y el 18. En otra colocaremos el dato que nos piden, 20 segundos, y no sabemos cuál sería la distancia que estamos recorriendo. Le pondríamos una X. Y vamos a intentar poner siempre en la primera de las columnas un 1. Y ese 1 significa la reducción a la unidad. Vamos a ver realmente, nosotros sabemos el dato de 6 segundos, pero no sabemos el dato de 1. Aunque lo hayamos visto arriba, pero en este problema no lo conoceríamos. Entonces, tenemos que fijarnos en la operación que hemos realizado para pasar del dato que conocemos a la unidad. Para pasar de aquí a aquí, lo que hemos hecho es dividir por 6. Pues si pasamos dividiendo por 6 hacia la izquierda, desde aquí hasta aquí tendremos que hacer exactamente lo mismo. Dividir también entre 6. 18 si lo dividimos entre 6, esto nos daría 3. Primero tendríamos que calcular cuál sería la distancia recorrida durante un metro y luego hacer una segunda operación. La segunda operación sería pasar del primer término al término que nos están pidiendo, al 20. Y pasar del primer término
al término que nos están pidiendo, que sería la x, la incógnita. En nuestro caso, para pasar de 1 a 20, hemos multiplicado por 20. Por tanto, para pasar del 3 a la incógnita, también habrá que multiplicar por 20. Así calcularemos que la x es igual al primer dato, al 3, multiplicado por 20, que es lo que necesito. Y en este caso serían 60 metros. Borramos un momento las operaciones de abajo para hacer otro ejemplo. Supongamos ahora que nos están dando el dato de 10 segundos y que en 10 segundos estamos recorriendo 30 metros. Y nos piden que calculemos cuánto tenemos que recorrer o cuánto vamos a recorrer durante 7 segundos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora que nos den un dato mayor del que nos están pidiendo para que hagamos también el ejemplo. Hacemos primero una tabla exactamente igual con 3 columnas. Y dentro de esas 3 columnas, en la primera ocupará la posición el 1 como en el caso anterior, y luego vamos a intentar ordenarlo de forma que siempre queden primero los menores y luego los mayores. Como en la tabla de segundos tenemos que colocar el dato del 7 y el dato del 10, pues pondremos primero el 7 y luego el 10. El dato que conocemos de los metros solamente sería el de los 10 segundos, que son 30 metros en total. Como anteriormente hemos hecho, primero tendríamos que pasar a la unidad. Es decir, pasar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Para pasar de 10 a 1 hemos dividido por 10 y aquí también tendremos que dividir por 10. 30 entre 10 son 3. Y luego para calcular cuál es la incógnita x, lo que tendremos que hacer será pasar desde el 1 hasta el 7. Para pasar del 1 al 7, evidentemente multiplicamos por 7. Para pasar del 3 a la x, lo que vamos a hacer es multiplicar por 7. Así que en nuestro caso, x sería 3, que es el dato de aquí, por 7, que en total son 21 metros. Y este sería el resultado de la incógnita. Resolvemos ahora el mismo problema, pero con una segunda metodología. Esta es más sencilla y realmente es la que vamos a usar más frecuentemente. Mediante una regla de 3, que es el segundo método, vamos a poder resolver muchos problemas. Vamos a intentar imaginar que vamos a resolver el mismo caso que en el primer apartado, que en 6 segundos recorríamos 18 metros. Entonces nos preguntaban que cuánto se recorría durante 20 segundos. Tenemos los datos de los segundos y de los metros. Lo vamos a colocar de la siguiente forma. En una columna pondremos los segundos, la primera variable, y en otra columna colocaremos el otro dato. Y haremos lo siguiente. La primera relación que conocemos, 6 segundos, 18 metros, la colocamos de la siguiente forma. El 6 segundos lo colocaríamos en la columna del tiempo, haríamos una línea que conectara con la distancia que vamos a recorrer durante 6 segundos, que son 18 metros. Y luego en una segunda línea vamos a colocar cuál es el dato que queremos conocer durante 20 segundos. Queremos saber cuánta distancia estamos recorriendo. ¿De acuerdo? Así leeríamos que 6 segundos es a 18 metros, como 20 segundos es a x. X porque no sabemos, es el dato que nos están pidiendo. Y esto sería exactamente igual que hemos visto con las proporciones, multiplicando en cruz. Si multiplicamos esta cruz, tendría que ser igual a esta otra cruz, ¿vale? Y además sabíamos que despejando la x era muy fácil, ya que colocábamos en el numerador la otra diagonal y lo dividíamos entre el número que nos quedaba suelto, entre el que quedaba en la misma diagonal que la x. Así que en esta resolución sería x es igual a la parte de arriba, que son 20 por 18, partido en este caso de 6. Repetimos que aquí no haría falta calculadora, podemos ir reduciendo. Primero podemos reducir entre 2 si queremos. Este nos quedaría como 10, este nos quedaría como 3. Así que nos quedarían 10 por 18 partido por 3. Y ahora podemos dividir también 18 y 3 entre 3. Este reduciéndolo entre 3 nos quedaría 6. Este reduciéndolo entre 3 nos quedaría 1. Por tanto nos queda 10 por 6 partido por 1, que es un total de 60. 60 metros, evidentemente nos da el mismo resultado que anteriormente. Vale, yo creo que esta forma es un poquito más rápida, se entiende un poco mejor. Podríamos poner aquí solución. En 20 segundos se recorren 60 metros. Se recorren 60 metros. Siempre habría que especificar cuál es la solución del ejercicio. ¿Vale?
Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a hacerlo también por los dos métodos, por el de reducción a la unidad y por el de regla de 3. Nos dicen que una vendimiadora ha recolectado 14 kilos de una uva en las 4 primeras cepas de la viña. ¿Que cuántos kilos se pueden esperar de las próximas 10 cepas? ¿De acuerdo? Bueno, pues con 4 cepas, vamos a colocar aquí el dato de cepas y aquí el de kilos recolectados. Lo hacemos por reducción a la unidad y nos quedaría lo siguiente. Hacemos nuestra tabla con 3 columnas. Dentro de esas 3 columnas, la primera columna vamos a posicionar el 1. En la siguiente vamos a colocar las cepas, que tenemos por un lado 4 y por otro lado 10. Si lo queremos poner en orden, primero pondremos el 4 y luego pondremos el 10. Sabemos que el dato de los 14 kilos corresponde a las 4 primeras cepas, por tanto lo pondremos debajo del 4. Aquí serían 14. Si reducimos esto a la unidad, sabemos que para pasar, vamos a ponerlo mejor un poquito más para abajo para que tengamos más hueco. Esto lo colocamos aquí. Y decimos que para pasar de aquí a aquí, vamos a hacerlo en rojo igual que antes, de aquí a aquí, sería dividir entre 4. Si dividimos entre 4, nos quedaría 1. Y de aquí a aquí, si dividimos entre 4, 14 entre 4 sería lo mismo que 14 entre 2, que es 7, y luego entre 2 otra vez, que sería 3,5. Pues recolectaríamos 3,5 kilogramos. Y por último, para saber cuánto hacemos en 10 cepas, tendríamos que pasar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Aquí tendríamos la X, nuestra incógnita, y para pasar de 1 a 10, multiplicamos por 10. Para pasar de 3,5 a la incógnita, multiplicamos por 10 también. Así que la solución, X, es igual a 3,5 por 10. En nuestro caso, 35 kilos. Esta sería la solución. Si lo hacemos por regla de 3, lo colocamos como hemos dicho antes, por columnas cada uno de los datos. La primera columna serían cepas, la segunda columna serían kilos. Pues sabemos que con las primeras 4 cepas recolectamos 10 kilos. ¿Vale? Y por tanto, 14 kilos sería el dato. Recolectamos 14 kilos. Y por tanto, si nos piden cuánto hay que recolectar con 10 cepas, colocamos el 10 debajo de las cepas y aquí colocaríamos la X. Para saber la X, como antes hemos hecho, multiplicamos la otra diagonal y la dividimos entre el número de la diagonal de la X. Así que X sería igual a 10 por 14 dividido entre 4. Si vamos reduciendo entre 2, este si lo reducimos entre 2 nos quedaría 2, este nos quedaría 5, así que sería 5 por 14 partido por 2. Y si reducimos entre 2, de nuevo, 14 nos quedaría como 7 y 2 nos quedaría como 1. 5 por 7, que es igual, partido por 1, perdón, que es igual a 35. 35 kilogramos y por tanto comprobamos que el resultado, tanto por un lado como por otro, nos sale exactamente igual. Ya con esto terminamos el vídeo y en el siguiente veremos la proporción inversa.